Bienvenidos a Universo Creepy. Hoy presentamos el cuarto de tortura, el secreto oscuro de los soldados alemanes. Adéntrate en el oscuro pasaje de la historia con esta escalofriante narrativa. Descubre el secreto oculto detrás de las paredes de un antiguo cuartel alemán, donde los horrores del pasado se niegan a descansar. ¿Estás listo para enfrentarte a los secretos más oscuros de la guerra? En las profundidades de un remoto bosque alemán, envuelto en el misterio de la noche, yacía un antiguo cuartel abandonado. Su fachada de piedra, marcada por el paso del tiempo, parecía susurrar historias olvidadas. Pero entre todas las leyendas que se tejían en torno a ese lugar, ninguna era tan oscura como la que se ocultaba en el rincón más sombrío del edificio, el cuarto de tortura de los soldados alemanes. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el conflicto envolvía a Europa en un manto de violencia y desesperación, este cuartel había sido el escenario de actos de crueldad inimaginables. Los soldados nazis, imbuidos por la ideología del régimen, habían transformado una simple habitación en un reino de terror y sufrimiento. La leyenda cuenta que aquellos que eran llevados al cuarto de tortura nunca más volvían a ser los mismos. Sus gritos resonaban entre las paredes, mezclándose con el eco de la guerra que rugía fuera de aquel recinto maldito. Se decía que los soldados, poseídos por una sed de poder y dominio, encontraban placer en infligir dolor a sus prisioneros, convirtiendo el acto de tortura en un ritual macabro. Una noche, un grupo de soldados aliados, tras recibir información sobre los crímenes cometidos en el cuartel, decidió infiltrarse en el lugar con la esperanza de poner fin a la brutalidad. Con sigilo, atravesaron los bosques oscuros y llegaron a las puertas del cuartel, determinados a desentrañar el misterio que se ocultaba tras sus muros. Al adentrarse en el edificio abandonado, el aire se volvió más denso, cargado con el peso de los recuerdos dolorosos. Pasaron por pasillos desiertos y habitaciones cubiertas de polvo, hasta que finalmente encontraron la puerta que llevaba al cuarto de tortura. Con un escalofriante crujido, la puerta se abrió ante ellos, revelando la oscuridad que aguardaba en su interior. El aire estaba impregnado de un olor metálico, como si el mismo hierro hubiera absorbido el sufrimiento que se había desatado allí. Las paredes estaban manchadas con marcas de sangre y las cadenas colgaban del techo, recordando los días en que el dolor y la desesperación reinaban supremos. Con cada paso que daban, podían sentir la presencia de aquellos que habían sido víctimas de la crueldad humana. Susurros inquietantes parecían emanar de las sombras, como si los fantasmas del pasado se negaran a ser olvidados. Y entonces, en el centro de la habitación, yacía una figura encadenada, su rostro oculto tras una máscara de tormento. Al acercarse, los soldados aliados sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. La figura se retorcía en su cautiverio, emitiendo gemidos ahogados que resonaban en el corazón de los presentes. Con manos temblorosas, liberaron al prisionero de sus cadenas, revelando su rostro pálido y demacrado. Pero lo que vieron los dejó sin aliento. No era un prisionero común, sino el espíritu atormentado de un soldado alemán, condenado a vagar por la eternidad en busca de redención por los pecados cometidos en vida. Su mirada vacía reflejaba el horror que había presenciado, mientras su voz susurraba palabras de arrepentimiento y dolor. Los soldados aliados, abrumados por la tragedia que se había desplegado ante ellos, se retiraron del cuarto de tortura, llevándose consigo el peso de una verdad que nunca podrían olvidar.
Y aunque el cuartel quedó abandonado y en ruinas, el eco de los horrores del pasado continuó resonando entre sus paredes, recordándoles a todos aquellos que se atrevían a escuchar que algunas heridas nunca sanarían y algunos secretos nunca serían olvidados. Suscríbete y dale like, comenta tu historia si deseas que la publiquemos.